Es nuestro mejor compañero, un amigo leal e inseparable, y vienen en diferentes tamaños y colores. Nuestra relación con los pesos es tan cercana y especial, que hoy en día son considerados parte esencial de la familia. Pero no siempre fue así. Hubo una época en que humanos y los ancestros de los pesos fueron fieros competidores y contrincantes acésimos. Ambos competían por comida y a menudo se provocaban encuentros violentos. Existe un consenso general entre diferentes científicos que apuntan a una especie de lobo gris como el ancestro común de todas las razas de pesos. Así es que la historia de amistad entre estas dos especies diferentes comienza hace aproximadamente 15.000 a 40.000 años atrás. Los seres humanos convivían en grupos familiares, unidos podían enfrentar el miedo a la oscuridad sórdida y tenebrosa, y al mismo tiempo protegerse de depredadores que competían con ellos por las mismas presas. Uno de estos depredadores era el lobo gris. Humanos y lobos se atormentaban mutua y continuamente por comida. No solo eran competidores, sino que en algún punto eran enemigos. Todo dio un giro dramático cuando ciertos lobos, por sus características genéticas, sentían menos temor hacia los humanos, de manera que estos se les acercaban de forma sumisa y curiosa. Así estos lobos entendieron que podían conseguir comida de los humanos sin emplear ningún esfuerzo, ni mucho menos luchar por esta. Pero en cambio, debían entregar algo sumamente preciado: su libertad. Así comenzó el largo proceso de domesticación de los lobos, que finalmente se convertirían en los pesos actuales. El proceso ocurrió debido a que ambas especies se beneficiaban unas de otras. Se conservaban a los ejemplares más dóciles y amigables, y los más violentos eran rechazados. Los lobos obtenían alimento gratis y ya no tenían la necesidad de pelear por presas. Los seres humanos, en cambio, comprendieron que estos animales podían ser útiles, así que los utilizaron en diferentes tareas. Pero claro, este proceso de domesticación duró cientos de años. En un punto, esta relación se consolidó, ya no eran solo animales utilitarios, se había construido un vínculo entre estas dos especies. Así los pesos se convirtieron en mascotas. Y luego vino la especialización. En cada población humana los pesos comenzaron a cumplir tareas diferentes. Estos ejercían como pesos guardianes, cazadores, sabuesos, animales de compañía, recolectores de presas acuáticas, entre otras. Estas actividades requerían el desarrollo de ciertas habilidades específicas. A raíz de esto, los seres humanos ponían especial énfasis en la cría de pesos que cumplieran con las características que les resultaran más útiles. Así estas particularidades se fueron afianzando hasta derivar en el establecimiento de diferentes razas. Así pues, por ejemplo, los cazadores adquirieron una mordida más poderosa, mayor agilidad y resistencia. Otros pesos de lucha como el bulldog eran entrenados para enfrentar a toros. Así adquirieron un importante volumen muscular y mandíbulas fuertes. Y cuando se quería tener una cualidad específica de dos razas diferentes, lo único que se debía hacer es cruzar estas dos razas y se originaba otra nueva. A este proceso se le llama selección artificial, porque no ocurre naturalmente, sino que ocurre por la manipulación genética que los seres humanos han hecho a los pesos durante miles de años. Y tal vez hayamos ido muy lejos, pues en su afán de crear nuevas razas, los seres humanos cruzaron ejemplares de la misma línea de sangre, y no se tuvieron en cuenta los problemas de salud hereditarios ni ninguno de los factores que interfieren en el nacimiento de canes más o menos propensos a determinadas enfermedades, por lo cual los pesos mestizos tienden a ser más saludables. Ya hace algún tiempo, no solo se cruzan canes de diferentes razas para obtener características que sean útiles para alguna tarea o trabajo, sino que también se cruzan razas diferentes para obtener características meramente físicas. Es así que hoy tenemos razas de pesos extremadamente pequeñas, u otros con características muy peculiares. De cualquier modo, la domesticación del peso fue un hecho extraordinario en la historia humana, no solo por ser un amigo entrañable y leal, también está el hecho que fue la primera especie que el ser humano domesticó, mucho antes que las semillas como el trigo o el maíz,
y cientos de años antes que los animales de granja, como las vacas, cerdos, carneros y otros. Ha sido una amistad de más de 30.000 años que hoy en día se conserva, afianzada por el amor y la lealtad entre dos especies diferentes. ¿Y tú tienes un peso como mascota? ¿De qué raza es? Déjamelo saber en los comentarios. No te vayas sin suscribirte al canal activando la campanita. Si te ha gustado este video dale like y compártelo. Hasta la próxima.